Términos y expresiones algebraicas. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la multiplicación de un número con una o más letras. Esto se conoce también como el producto entre un factor numérico y sus variables literales. Por ejemplo, 2x es igual a 2 multiplicado por x, aunque se lee 2x, porque el operador cuando se encuentra entre un número y una letra se omite. Otro ejemplo, xy dividido en 5 es igual a 1/5 por x por y. Menos 4x es igual a menos 4 multiplicado por x. Un término algebraico consta de 4 elementos y son los siguientes. El signo, el cual puede ser positivo o negativo. Coeficiente o factor numérico. La parte literal, que corresponde a la letra o letras, y el grado, que corresponde a la suma de los exponentes de las letras. Por ejemplo, para este caso, 2x elevado a 3, el signo sería positivo. El factor numérico sería 2, el literal es x y el grado es 3. Ahora veamos con ejemplo algunas consideraciones de un término algebraico. El factor numérico no puede ser 0, porque de ser así no existe término, ya que al multiplicar todo por 0, el resultado final es 0. Si el signo del número es positivo, entonces se omite. Más 2x quedaría como 2x. Por otro lado, si un término algebraico no posee signo, entonces se asume que es positivo. Por ejemplo, 2x es igual a más 2x. Si el factor numérico es 1, entonces se omite el número. Por ejemplo, un x es igual a x. De igual forma, si en un término algebraico el número no está presente, entonces se asume que es 1. Pues x es igual a 1 por x. Si el factor literal no posee exponente, entonces se asume que es igual a 1. Por ejemplo, 6x es igual a 6 multiplicado por x elevado a 1. Si alguna parte literal no está presente, pero se necesita, entonces es equivalente a colocarla elevando a 0 su exponente. Y la razón es la siguiente. 2 es igual a 2 por 1, y este 1 lo podemos traducir como x elevado a 0. Por lo tanto, esto nos queda 2x elevado a 0. Eso en el caso que necesitemos colocar explícitamente el factor literal. Recuerden que para todo x perteneciente a los reales, excepto el 0, se cumple que x elevado a 0 es igual a 1. En cuanto a los grados, cuando el factor literal se encuentra sin exponente, se dice que posee grado 1, pues x está elevado a 1, solo que cuando el exponente es 1, se omite. Acá tenemos otro ejemplo, 5xy posee grado 2, porque x está elevado a 1 e y está elevado a 1. Y el grado es la suma de los dos exponentes. 1 más 1 es igual a 2. 3 por x elevado a 4 e y elevado a 3 posee grado 7, porque 4 más 3 es 7. Los términos algebraicos pueden ser de distintos tipos. Estos son los más frecuentes. Término entero es aquel que no posee denominador literal, como por ejemplo 5a, 6 por a elevado a 4 y b elevado a 5 y 2/5 de a. Término fraccionario es aquel que sí tiene denominador literal, como en este ejemplo, 3a partido por b. Término racional es aquel que no incluye raíces en su término y por el contrario incluye términos enteros o fraccionarios. Término irracional
es aquel que sí incluye raíces en su término. Este video está enfocado en los términos enteros. Ejemplos de los demás los veremos en otra ocasión. Ahora veamos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica está constituida por varios términos algebraicos y se clasifican en dos grupos. Monomio, que es aquella que posee un solo término algebraico, y polinomio, que son aquellas que contienen dos o más términos algebraicos. Aquí es importante indicar lo siguiente. Mono significa único o uno solo. Bi significa dos. Tri significa tres. Poli significa muchos. Y nomio significa parte o porción, pero en matemática es traducido como término. Es por eso que monomio significa un término. Binomio significa dos términos. Trinomio significa tres términos. Polinomio significa muchos términos, es decir, dos o más. Veamos ejemplos. Monomio se le dice así a todo término algebraico. Cuando hablamos de esto nos referimos a un solo término algebraico. Por ejemplo, este. Binomio. Ya dijimos que eran dos términos algebraicos, o de otra forma dicho, dos monomios. Ahora debemos ordenarlos y formar una expresión algebraica, y en este caso estará compuesta por dos términos. Como observamos, tanto el 3 como el 5 no poseen signo, y antes dijimos que cuando esto sucede se asume que es positivo. Por lo tanto, estos términos, si los representamos explícitamente, quedarían así. Ahora, cuando los ordenamos para expresar un binomio, quedarían de esta manera. Y en este caso, al que elegimos como el primer término, dado que es positivo, le podemos omitir el signo. También podríamos haberlo puesto de esta otra forma. Y son equivalentes. Ahora, si uno fuera positivo y el otro negativo, se puede colocar así. O también así. Es lo mismo. Y en este último caso, por ejemplo, si ambos fueran negativos, esto quedaría así. O también así. Observen que aquí, como el primer término es negativo, el signo se debe colocar explícitamente. Y acá tenemos los trinomios, que significan tres términos. Por ejemplo, estos tres, los cuales para convertirlos en una expresión algebraica, es decir, sumas y restas de términos algebraicos, se pueden escribir de estas 6 formas distintas, pues todas ellas son equivalentes. Aquí lo único que ha cambiado es la posición de cada término. Con esto ya concluimos. En el próximo video veremos más acerca de las expresiones algebraicas y de su lenguaje.